Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Mónica Gómez, soy nefróloga y bueno, agradezco a la Fundación Renal del Nordeste por la invitación a hablar de este tema y sobre todo para poder advertir a la sociedad y al sistema sanitario de este tema con semejante carga en el sistema sanitario debido a que genera importantes gastos, no solo en el sistema de salud también, sino en la mortalidad y en la calidad de vida de estos pacientes. Eh, ya hace aproximadamente 2 décadas, la nefrología ha tenido que cambiar su enfoque de tratar una patología con muy baja prevalencia e incidencia, como era la nefrología clásica, a tener que enfocarse en la enfermedad renal crónica, en tratar de diagnosticarla precozmente para atenderla precozmente y evitar un mal mayor, que es llegar a la terapia sustitutiva, ya sea la diálisis o el trasplante renal. La charla del día de hoy va a estar enfocada de manera general de la importancia de la visibilización de la enfermedad renal crónica debido a esta alta prevalencia que tiene, al enfoque general que le vamos a dar, a las terapias sustitutivas que existen, por supuesto, principalmente en la provincia del Chaco y también en la Argentina. Vamos a hablar algo de trasplante renal y por qué se pierden los injertos luego de ser trasplantados y por qué vuelven a diálisis los pacientes, así como también un enfoque interdisciplinario con los médicos del primer y segundo nivel de atención y algunas conclusiones basadas en la evidencia. Es sabido, y si partimos de la base de que en realidad la enfermedad renal crónica está constituida como uno de los problemas más importantes de salud pública a nivel mundial debido a la elevada prevalencia. Sabemos que la prevalencia en la República Argentina llega casi a un 13%, uno de cada 8 pacientes, uno de cada 8 argentinos tiene una enfermedad renal crónica y la mayoría no conoce que la tiene. Esto es sacado de la encuesta nacional de nutrición y salud del año 2019. Y también sabemos que el tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada, como es la diálisis o el trasplante, se lleva un enorme gasto de atención en salud que llega casi a un 3% para este rango o este grado de población total, por lo cual debemos atenderla. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Pues que los clínicos debemos ir a buscarla, detectarla precozmente, estratificar a los pacientes, iniciar un tratamiento agresivo hacia los factores que sabemos que empeoran y aceleran la progresión. ¿Cuáles son esos factores? Muy conocidos: la hiperfiltración, que es la impulsora mayor y que es la común a todas las causas de enfermedad renal, y la proteinuria. Hoy sabemos con qué tratarlas y sabemos que siendo intensivo podemos lograr una mejoría o al menos un estancamiento de los estadios y evitar una progresión a estadios finales sin necesidad de diálisis o trasplante. Pero también otra conclusión que debemos sacar es que debemos instigar a los investigadores a no quedarnos solamente con la creatinina o la estimación del filtrado glomerular para la detección del enfermo renal crónico y sus posibilidades a futuro, sino que debemos ir un poco más adelante en la investigación y llegar hacia los biomarcadores tisulares, celulares, moleculares, a las ómicas, a la genómica, a la proteómica, a la transcriptómica y a la metabolómica para tratar de detectar no solamente aquel paciente que tenga factores de riesgo de enfermedad renal crónica que son los mismos o similares a los de la enfermedad cardiovascular, sino el que no los tenga. Entonces, detectar precozmente, antes de que mueva la creatinina, este paciente para poder trabajar en esto y evitar el mal mayor. Por todo lo que acabamos de hablar, se ha trabajado mucho desde las sociedades científicas, de la Sociedad Internacional de Nefrología, de las federaciones renales, y se ha logrado ir a los diferentes programas desde los diferentes ministerios y desde todos los sistemas gubernamentales para trabajar en equipo con la interacción del equipo de salud en la detección de la enfermedad renal. Esto es lo que nos motiva sobre todo a la conmemoración del Día Mundial del Riñón, en donde se concientiza sobre la promoción de la detección de la enfermedad renal precozmente. Por eso se han ido a la atención primaria, al consultorio clínico, para su búsqueda, diagnóstico, tratamiento, la derivación oportuna según las guías internacionales, las CADIGO, en qué momento derivar al nefrólogo, para certificar el diagnóstico, para hacer el seguimiento, para los cuidados avanzados, para interaccionar con otros profesionales de la salud, con bioquímicos, cardiólogos, diabetólogos, y de alguna u otra manera tratar de integrar este tratamiento y evitar un mal mayor. Pero ¿qué se vio con todo esto? Que en realidad, en la práctica, esto no estaba siendo eficiente. ¿Por qué motivo? Porque hoy nosotros tenemos el registro del SINTRA, del INCUCAI, que son registros reales en donde se contabilizan los pacientes y se registran los pacientes tanto que dializan como los que se trasplantan o los que se encuentran en lista de espera.
Hoy tenemos que en estadio 5 en diálisis hay 30.285 pacientes. Y no tenemos contabilizados los estadios previos. Estos son números estimados de pacientes sacados de las diferentes encuestas y podemos ver que en rojo tenemos en estadio 4 213.000 pacientes que deberían en algún momento requerir entrar a diálisis o al trasplante. Si yo les cuento que el año pasado han ingresado entre terapia sustitutiva dialítica y trasplante no más de 7.000, 6.000 y pico de pacientes, la ecuación es muy simple. ¿A dónde fue el resto de los pacientes? ¿O siguen haciendo tratamiento nefroprotector con los nefrólogos o los médicos de primer y segundo nivel de atención? ¿O se murieron? Lo más probable, ¿no? Para esto es que se ha decidido desde la sociedad científica de la SAN, así como desde el INCUCAI, trabajar en avanzar, ir a estadios iniciales de la enfermedad renal, ya no empezar desde el estadio 5, desde la terapia sustitutiva renal dialítica o del trasplante, a captar los pacientes y a trabajar porque vemos que llegamos tarde, ¿no? Entonces se empezaron a constituir los consultorios que se llaman consultorios cerca, que también es prácticamente lo mismo que se hacía desde la interacción con el equipo de salud, pero buscando la manera de que el paciente tenga un tratamiento integrado en un solo lugar, en donde se pueda hablar desde la preparación para el trasplante anticipado, que desde hace 3 años esto está instituido en la legislación de trasplante. Hoy en día el paciente no necesita pasar por diálisis para ingresar a la lista de espera de un trasplante con donante cadavérico. El paciente, cuando tiene un filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros certificado con 2 determinaciones, puede entrar a la lista de espera y esperar el donante fallecido como cualquier otro paciente en diálisis. También sirve este consultorio para poder prepararlo mejor al paciente. ¿Por qué? Porque además de estos números que acabo de mostrar, también las curvas del Registro Argentino de Diálisis y Trasplante nos muestran que los pacientes siguen llegando a diálisis con accesos vasculares transitorios, catéteres transitorios, sin fístulas o prótesis, endoprótesis sin accesos vasculares definitivos. Las curvas siguen bajas con respecto a la vacunación general del paciente, los hematocritos siguen por debajo de 30%, el paciente llega desnutrido a diálisis. Entonces, todo esto hace de que también desde este consultorio cerca se pueda lograr una mejoría en todos estos parámetros y que el paciente llegue en mejores condiciones a la diálisis crónica, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, de acuerdo a las características de cada paciente. Y por supuesto también otro tratamiento sustitutivo, no trasplante, no diálisis, es el tratamiento paliativo o conservador para algunos pacientes que no están en condiciones ni de diálisis ni de trasplante y que también se trabaja desde la multidisciplina. ¿Qué nos enfoca hoy o cuál es el enfoque de la charla? Hablar de la insuficiencia renal crónica y las terapias sustitutivas existentes. Decíamos que teníamos la diálisis, hemodiafiltración, diálisis peritoneal, el trasplante renal, que sigue siendo aquí y en todo el mundo el gold estándar, y en lo posible, si se pudiese hablar de trasplante renal anticipado o preventivo, sería mucho mejor, y la terapia conservadora. Estas son las 3 terapias sustitutivas existentes. Hoy en la Argentina hay más de 30.000 pacientes en diálisis. De este porcentaje, solo 5.500 están en lista de espera para un trasplante, un 18%. La República Argentina tiene un rango de pacientes inscriptos de estos 30.000, que el máximo es el 30%. Esto es hoy lo que está en la realidad. Más de 2.500 pacientes nuevos por año ingresan a terapia sustitutiva y se trasplantan 1.800 por año. ¿Qué pasa en la provincia del Chaco? La prevalencia de pacientes en diálisis hoy es 627 pacientes en terapias dialíticas entre las 2 modalidades, las 3 modalidades, porque también hay HDF en algunos centros, y la modalidad dialítica, el 92% es la hemodiálisis y solo un 8% la diálisis peritoneal. A pesar de que la diálisis peritoneal ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 14 años, pasando de casi un 3% a un 8% del total. Chaco y Capital Federal, lo bueno de nuestra provincia, son los distritos con mayor porcentaje de pacientes que inician diálisis peritoneal en un 16%. Con respecto a la prevalencia de diálisis en la provincia del Chaco, en esta gráfica vemos que en el año 2019 había más de 700 pacientes prevalentes y en el año 2023, que es donde cerró el último registro de diálisis y trasplante, la prevalencia baja un poco. ¿Por qué baja la prevalencia? La verdad, aumentó levemente la tasa de trasplante al aumentar el pool de donantes, pero también, por supuesto, en el medio del 2020, la pandemia por el SARS-CoV-2 nos jugó una mala jugada. Estos siguen siendo datos estadísticos a la fecha. Decíamos que teníamos la totalidad de los pacientes prevalentes en diálisis en los 7 centros en toda la provincia.
El único centro público netamente es el Centro de Nefrología Hospital Perrando. Estos son los números absolutos de pacientes y vemos que de los 627 solamente 115, el 18% se encuentra hoy inscrito en lista de espera. Hay más de 200 pacientes que se encuentran en evaluación pretrasplante, pero que por diferentes motivos no terminan sus estudios o se vencen los estudios iniciados, sobre todo por motivos socioeconómicos. Eh, Aquí ya tenemos un problema y grave, que es la accesibilidad a la lista de espera para un órgano, ¿no? Es donde debemos trabajar. ¿Qué sucede con el resto de los pacientes? No conocen que existe la posibilidad de trasplante, no pueden llegar al centro de trasplante, no tienen los medios suficientes. Hay mucha carga asociada al poder distributivo bajo socioeconómico de nuestros pacientes, asociado también al desconocimiento de la posibilidad de un trasplante. Perdón, en la gráfica anterior, otra cosa que quiero resaltar es que entre las causas que se registran en el DRI de diálisis de los pacientes de ingreso, o cuál es la causal de enfermedad renal crónica que los lleva a la terapia dialítica, siempre a la cabeza, como en todo el mundo, la nefropatía por diabetes, y en segundo y tercer lugar tenemos las causas no filiadas y la nefroangiosclerosis. En realidad, esto es un poco lo que los nefrólogos deberíamos rever, porque esto no se ha modificado en el tiempo y mucho de esto tiene que ver con la falta de biopsias renales y la falta de anatomopatólogos que puedan especializarse sobre todo en la nefropatología. O también porque los pacientes llegan con síndrome urémico de forma tardía a la consulta, ingresan con acceso vascular transitorio y los riñones están atróficos y ya no tiene mucha indicación la biopsia renal. Esto es nada más que para mostrarles este trabajo, que son trabajos bastante relevantes desde la nefrología, en donde se compara la mortalidad en todos los pacientes, los que están en terapia dialítica, los que están en terapia dialítica pero esperando en lista de espera y los que se trasplantan. Vemos que la mortalidad de los pacientes que se trasplantan es mucho, el número de muertes es mucho menor si comparamos con los pacientes que están en diálisis. Y por supuesto, si están en diálisis y están en lista de espera, estos pacientes tienen una menor mortalidad. Entonces, con más razón deberíamos mandar a estudiar a los pacientes para poder detectar patologías reversibles, tratarlos y disminuir la mortalidad de nuestros pacientes de esta manera. Con respecto al otro tratamiento sustitutivo, además de la diálisis, decíamos que el trasplante renal era algo estándar, también hablábamos del trasplante anticipado o preventivo, el cual puede ser donante vivo o donante fallecido. Hoy en día, al modificarse la ley, se puede inscribir el paciente sin pasar por la diálisis. Esto es un avance importantísimo. A pesar de esto, el año pasado en la Argentina solamente hubo 72 pacientes con trasplante preventivo en la totalidad del país. ¿Qué tipos de donantes podemos tener? El donante fallecido en muerte cerebral o donante en asistolia. Hoy también desde hace más de un año se está implementando en la Argentina el donante en asistolia, que es el Maastricht tipo 3, que es el donante con parada asistida, ¿no? En muerte con parada cardíaca en la institución. Existe también el donante vivo relacionado hasta cuarto grado de parentesco, el donante no relacionado, esposo o conviviente con más de 3 años o con hijos en común. El resto va bajo autorización judicial. Y también otra manera, además del donante en asistolia, de aumentar nuestro pool de donantes, ha sido aceptar donante con criterio ampliado o donante con criterio expandido. Edad mayor a 60 años o entre 50 y 59 años con dos criterios: creatinina elevada, preablación o causal de muerte ACV o hipertensión arterial. No todos nuestros receptores en lista de espera pueden estar óptimos para este donante, pero sí existen para que pacientes, aquellos adultos mayores que tienen expectativas de vida más cortas o aquellos pacientes que tienen un periodo de espera, en lista de espera, porque tienen una genética difícil, muy prolongada, entonces hay que adecuarlos. ¿Cómo? Con tratar de acortar los tiempos de isquemia a menos de 12 horas, los tiempos de isquemia fría, y en lo posible, y si se pudiese avanzar en esto, usar máquinas de perfusión para la preservación de los órganos sería para nosotros un avance gigantesco. En la República Argentina, nada más que mostrarles los trasplantes renales que hubieron desde el año 2004 hasta el 2023, más o menos los números fueron en ascenso. En rosado vemos la totalidad de los trasplantes entre donante vivo y donante cadavérico. Esta caída brusca, obviamente, como todos sabemos, fue la pandemia por el COVID, y el número de trasplantes que cerró en el 2023 se fue de 1.587 trasplantes. Pero a pesar de esto, tenemos 5.500 pacientes inscritos en la lista de espera para un riñón contra 1.294 trasplantes renales con donantes fallecidos, o sea que sigue habiendo una deuda importante de órganos. ¿Qué pasó con la provincia del Chaco y trasplante a lo largo de los diferentes trienios?
Vemos que en el 2007, cuando se inaugura el servicio de trasplante renal en el hospital público de la provincia, en verde la tasa de trasplante es significativamente mayor a la media, en color natural sin diferencias con respecto a la media nacional y en rojo muy por debajo. La provincia del Chaco ha estado en rojo durante el año 2014 hasta el 2019, debido a que hubo 0 donantes por millón de habitantes. La procuración ha sido muy deficiente. Los órganos que se trasplantaron fueron de otras provincias que fueron los que mantuvieron la tasa de trasplante y el servicio de trasplante activo. Por suerte, en el año 2023, la tasa de trasplante se mantiene sin diferencia significativa con la media nacional, y en el 2024, si bien no está aquí, hemos mantenido o incluso elevado un poco la tasa de trasplante debido a que hubo un aumento en la procuración de órganos. Seguimos. Esto es una curva muy clásica para los que hacemos trasplantes. Es un trabajo de Foley del año 98 que muestra la mortalidad anual de los pacientes según grupos etarios. En amarillo los receptores de trasplante renal, en verde los pacientes que permanecen en diálisis y en rojo la población general. Vemos que a medida que avanza la edad, los receptores de trasplante renal tienen prácticamente la misma mortalidad que el paciente de la población general, y por supuesto el paciente en diálisis mucho mayor que ambos. Pero ¿qué pasa? Las curvas de supervivencia tanto del injerto como del paciente permanecen estables desde hace tiempo por dos motivos: por disfunción crónica del injerto, que es una entidad que lleva a la senescencia del trasplante y a la pérdida del injerto y al regreso a diálisis o al nuevo trasplante, o por la muerte del paciente trasplantado, o la muerte, por supuesto, con injerto funcionante. ¿Qué pasa con estos pacientes? Tienen un claro efecto acumulativo y una carga de enfermedad tal que genera que lleguen al trasplante y al post-trasplante con un estado de inflamación muy importante. Desde que es enfermo renal crónico el paciente, desde que aparece la albuminuria con acidosis, déficit de vitamina D, hiperfosfatemia, anemia, ingresa a hemodiálisis, se producen los cambios electrolíticos, el tiempo en diálisis, aumenta las sustancias proinflamatorias, proaterogénicas, el estado de desnutrición, inadecuado aclaramiento de las moléculas intermedias, porque la diálisis no es eficiente 100%, y si además después lo trasplantamos, le agregamos la inmunosupresión, aparece el sobrepeso, la dislipidemia, el efecto amplificador de la inmunosupresión, aparece la diabetes post-trasplante, siguen hipertensos, siguen con la fístula que les provoca robo cardíaco. Algunos vuelven a fumar, aparecen infecciones víricas que los inmunomodulan y generan efectos negativos que llevan a un mayor riesgo cardiovascular en estos pacientes. El rol de la inmunosupresión es muy importante debido a que hay medicamentos como los inhibidores de la calcineurina, que son hipertensógenos, los corticoides, los inhibidores de la mTOR, como el sirolimus y el everolimus, son hiperlipidémicos, alteran el metabolismo de la glucosa, generando la NODA o diabetes post-trasplante. Por todo esto que acabamos de decir, es imprescindible contar con protocolos individualizados de inmunosupresión que se basan en estratificaciones del riesgo de este paciente, del riesgo tanto cardiovascular como riesgo inmunológico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos elegir qué medicación usar de acuerdo a el estrato de nuestro paciente para mejorar las condiciones post-trasplante. En esta gráfica lo que podemos ver es por qué perdemos los injertos. Por supuesto, a la cabeza los injertos se pierden. En primer lugar, por la disfunción crónica del injerto. Este es un trabajo en realidad que comparó los últimos 40 años. En las barras oscuras son los primeros 20 años de 79 al 99 y en las barras más claras del 2000 al 2019. Y lo que logró ver es que la mortalidad de nuestros pacientes trasplantados siempre seguía igual, siendo la primer causa cardiovascular, incluso superior que en los 20 años previos; en segundo lugar las neoplasias y en tercer lugar las infecciones. Y también que la primer causa de pérdida de injertos sigue siendo la disfunción crónica del injerto, que es de origen multifactorial y que ahora la vamos a nombrar, y que a pesar de haber disminuido a casi la mitad la disfunción crónica del injerto en los últimos 20 años, sigue siendo la primera como causa de esta pérdida. Otra novedad que han encontrado en este trabajo muy interesante hecho en España es que las trombosis vasculares han aumentado como causales de pérdida de injerto en el primer año del trasplante. Por supuesto, tiene que ver muchas veces con la curva de aprendizaje o la técnica quirúrgica. Pero vuelvo a repetir, estas curvas permanecen estables porque todavía no se ha podido mejorar la tan temida disfunción crónica del injerto que lleva a la pérdida de los riñones.
¿Por qué los perdemos? Porque hay lesión o injuria glomerular, que viene ya porque este donante no era un donante óptimo, porque tenía arteriosclerosis, glomerulosclerosis, isquemia repercusión con tiempo de isquemia prolongado. Además, glomerulonefritis recurrente, rechazo mediado por anticuerpo, aparece la diabetes post-trasplante, la hipertensión arterial, la microangiopatía trombótica. Le agregamos la inmunosupresión con los inhibidores de la calcineurina, generamos lesión endotelial, vascular, además de todo lo demás. Y si encima este paciente tiene infecciones urinarias a repetición, infecciones muy comunes en el post-trasplante, sumado a infecciones virales, obstrucción urinaria y esta injuria tubulointersticial no se le pone un freno, todo esto nos lleva nuevamente a la pérdida de la enfermedad renal crónica estadio 5 y requerimiento nuevamente de terapia sustitutiva renal, ya sea diálisis o trasplante renal. Es la tan temida disfunción crónica del injerto, se caracteriza por aumento progresivo de la creatinina y caída del filtrado durante semanas o meses. El correlato es el que acabo de mostrar en la diapositiva anterior, esto es irreversible. Y si recordamos que el paciente sigue siendo un enfermo renal crónico, porque la definición así lo engloba al ser trasplantado renal, es un predictor independiente de enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica y mortalidad por todas las causas. Para nosotros, uno de los parámetros a tener en cuenta como factor de riesgo de mortalidad y supervivencia es la creatinina al año. Este paciente, una creatinina al año mayor a 1,5 es un factor de mal pronóstico. Esto es un poco más de lo mismo. El daño de la disfunción crónica del injerto es multifactorial, es de origen no inmune, con todo lo que viene, con la carga acumulativa que viene este paciente, más lo que le agregamos con la inmunosupresión, y el daño inmunológico producido por los anticuerpos donantes específicos, los rechazos, las microangiopatías trombóticas que pueden aparecer y demás. Nosotros tenemos diferentes estratificaciones del riesgo a partir de variables clínicas, pretrasplante y perioperatorias, para poder saber a qué paciente le vamos a dar tal o cual medicación, y los estratificamos en alto, mediano y bajo riesgo de acuerdo a estas diferentes variables clínicas. El objetivo desde la trasplantología siempre ha sido mejorar la supervivencia del paciente y del injerto, siempre son las prioridades, pero entre las dos prioridades, la supervivencia del paciente. Bien. ¿Qué pasa con los pacientes en diálisis y trasplante? ¿Qué debe saber hacer un médico en el primer nivel de atención con estos pacientes? Primero, saber que estos pacientes no son de otro planeta, no, para nada, son pacientes como cualquier otro que están haciendo una terapia sustitutiva, ya sea diálisis o ya sea trasplante renal. Entonces debemos ponerle foco a cuáles son las particularidades de tener un paciente en diálisis, al saber que tiene un acceso vascular, el cual puede ser una fístula autóloga o una fístula protésica, o puede tener un catéter tunelizado o un catéter transitorio, puede tener un catéter abdominal, puede tener un catéter que hace se denomina un catéter intraperitoneal, que es un catéter también tunelizado y que es para cuando el paciente hace la diálisis peritoneal ambulatoria en su domicilio. Pueden aparecer hipotensión postdiálisis y pueden haber un montón de otras complicaciones asociadas a la técnica dialítica. Lo mismo desde el punto de vista del trasplante. Sabemos que el paciente trasplantado es un inmunosuprimido, que durante el primer año post-trasplante tiene un mayor riesgo de complicaciones infecciosas, sobre todo infecciones urinarias, pero no exento del resto. Que las complicaciones cardiovasculares y sobre todo asociadas a la inmunosupresión son muy frecuentes. La hipertensión arterial también puede tener deshidratación asociada a la inmunosupresión debido a que hay drogas que pueden darle diarrea, que pueden darle toxicidad, y diferentes otras causales que lo llevan a la consulta al primer y segundo nivel de atención. Lo más importante es tener una conexión con el equipo tanto de trasplante como por el equipo de nefrología que dializa al paciente para ponernos al tanto de la situación. Sería muy interesante hoy poder contar con sistemas informáticos que podamos hacer un clic, así como aparece la inteligencia artificial en todos lados, y poder saber el estado actual de este paciente desde el primer y segundo nivel de atención para poder manejar mejor a esta población. Sabemos que la población en diálisis es de altísimo riesgo, que tienen una incidencia de internación de mínimamente 2 veces por año, que en los primeros 3 meses de la diálisis el paciente está en la etapa de luna de miel y que va a tener menos efectos de complicaciones asociadas a la diálisis, pero que sí va a tener más comorbilidades de otro tipo, que por eso debemos atenderlos, que podemos atenderlos en la atención primaria sin ningún riesgo de que complique la terapia sustitutiva, y que incluso se pueden atender mejor debido a que los nefrólogos no manejamos la hipoglucemia, el estrés psicosocial que genera el ingreso a diálisis. Si bien estamos preparados con el equipo y con el servicio de diálisis para ello, muchas veces desde el primer nivel de atención el médico que ya lo conoce de antes al paciente puede ayudar y mucho. Es muy importante garantizar los fuertes lazos con los proveedores de la atención primaria de la salud. Estos son dos trabajos que hablan un poco de lo que acabo de nombrar.
Y para ir terminando, conclusiones basadas en evidencias, podemos decir que a pesar de que en la trasplantología se logró mejorar la supervivencia del trasplante renal a corto plazo, a largo plazo la supervivencia del injerto no ha mejorado sustancialmente. ¿Por qué? Porque existe una alta tasa de mortalidad en estos pacientes, no solo infecciosa, sino que cardiovascular a la cabeza, aparición de neoplasias y infecciosas en tercer lugar a medida que avanza el tiempo. Esto nos impulsa a nosotros a optimizar la función renal, a obtener mejores donantes, a disminuir el riesgo de rechazo, a evitar la aparición de complicaciones cardiometabólicas post-trasplante y a anticiparnos a eventos adversos que pudieran aparecer asociados a la inmunosupresión. Pero no están exentos del riesgo de enfermedad vascular, porque no podemos sacarle los inmunosupresores porque si no pierden el riñón. Sí podemos estratificarlos con el riesgo, como les mostraba en las diapositivas previas. Pero otro de los problemas importantes en el manejo de estos pacientes es la fragmentación en el cuidado del mismo paciente, que pasa por las diferentes etapas hasta que llega al trasplante, con el desplazamiento de su cuidado por diferentes equipos de trabajo que tienen diferentes protocolos y falta de consensos únicos, tanto en el pre como en el post-trasplante. Esto va en detrimento de la salud del paciente que recibe un trasplante renal. Y por supuesto también el que está en diálisis, ¿no? O en lista de espera. El trabajo en conjunto entre nefrólogos, cardiólogos, diabetólogos, interespecialidades es muy importante. Otra cosa que me gustaría que se lleven hoy es que el mayor impacto en la sobrevida de los pacientes está hoy en trasplante renal anticipado, que entrar a lista de espera antes de diálisis o trasplantarse antes de diálisis mejora muchísimo la sobrevida de estos pacientes. Que el futuro en la trasplantología pasa por la búsqueda de estrategias cada vez más globales para mejorar la oferta de órganos, y el acondicionamiento y la preservación de los mismos para disminuir el impacto de la isquemia reperfusión en el post-trasplante. Y por supuesto, desde la cirugía, ir a la cirugía mínimamente invasiva o robótica. Resumiendo esta clase, podemos decir que debemos ir a buscar los pacientes, hacer el screening selectivo del enfermo renal crónico. Una vez que los encontramos, debemos captarlos, debemos educarlos, deben asegurarnos que comprenden su patología, hacerle seguimiento y tratamiento con los nuevos fármacos. Sabemos que tenemos que trabajar en la hiperfiltración y en la proteinuria. Sabemos que existen fármacos nuevos, los inhibidores de la SGLT2, los agonistas GLP-1, la finrenona, o sea, una multiplicidad de elementos que tenemos para trabajar, pero tenemos que asegurarnos de que estos fármacos lleguen a los pacientes. Debemos trabajar desde la clínica nefrológica y desde la indicación, así como desde el sistema sanitario para que los pacientes tengan la dispensación de la medicación y la puedan continuar. ¿Para qué? Para evitar un mal mayor que es aún de mayor costo y nocivo para el sistema sanitario, como es llegar a la diálisis o al trasplante. Una vez que el paciente esté en diálisis, darle la mejor opción para ese paciente, evitar las complicaciones que pudieran aparecer, ofrecer el trasplante, en el trasplante individualizar la inmunosupresión, y una vez que el paciente trasplantado vuelva a tener disfunción crónica del injerto, ponerlo rápidamente nuevamente en lista de espera o volver a trasplantarlo o iniciar nuevamente la diálisis. Es el mismo paciente el que está enfermo desde una glomerulonefritis, enfermedad renal crónica, biopsia, diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, se trasplanta, vuelve a diálisis, se vuelve a trasplantar y estamos dando vueltas sobre la misma patología. Lamentablemente, las desigualdades aquí constituyen un fuerte condicionante de la evolución de las poblaciones en materia de salud. ¿Qué se está haciendo desde la sociedad científica y desde el INCUCAI? Como dije inicialmente, promoción de la salud renal, con los consultorios cerca. Este es un curso libre para los nefrólogos sobre ERCA. Este es el link de acceso, es sin costo, que podrían entrar para poder interiorizarse un poco más, porque yo no me explayé mucho en esto, y desde procurar con las unidades de procuración para la obtención de mayor cantidad de órganos. Y para finalizar, nosotros desde el Servicio de Nefrología, todos los años, el año pasado hicimos el curso de abordaje de la problemática de la enfermedad renal. Este año va a la segunda corte, que comienza el 4 de septiembre, así que los invito a participar. Muchas gracias y saludos a todos.